del espectáculo, información, primicias y análisis. Lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por Canal 22 Web. Ya son... ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Hoy es martes 24 de marzo. Es un día muy especial para los argentinos. Ya vamos a meternos de lleno a propósito del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. 50 años de lo que ha sido el golpe de Estado en nuestro queridísimo país, la República Argentina. Pero antes, la presentación oficial como corresponde. Aquí estamos en 22 Noticias, siempre en vivo de 19 a 20. No estoy sola. Mi nombre es Verónica Resi y me acompaña el señor Gabriel Russo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Y con toda la información, una hora y monedas, para decirles qué pasa en la Argentina, qué pasa con la guerra, qué pasa con las declaraciones de Trump que dice, estamos negociando, estamos ganando, pero Jeffrey Sachs no le cree. Es decir, el pueblo americano tampoco le cree. También todo lo que tenga que ver con lo que pasó hoy, el 24 de marzo, y también vamos a regalar libros a último momento. Bueno. Vamos a traer libros, y como siempre, en la conducción, obviamente, alguien que tiene la palabra clara, concreta y concisa. Esta es Verónica Recia. Muchísimas gracias, Gabriel, y bienvenidos a todos una vez más. Bueno, hoy me parece, Gaby, que es oportuno empezar con lo que sucede en la política nacional. A propósito del 24 de marzo de 1976, se cumplen 50 años. Es tiempo de... Viste que a veces hay una frase que dice tiempo al tiempo. Claro. Y me pareció muy interesante, antes de empezar a hablar de este tema, una encuesta que se le hizo a la gente a propósito de lo que opinan de este 24 de marzo y sobre todo los jóvenes. Y me gustaría compartirla con vos, es el video número 40, Dire, porque, Gaby, me parece que no, pero se van acercando un poco las posiciones, ¿no? Respecto de los dos pensamientos muy radicalizados de lo que ha sido el golpe de Estado del 76. Y eso es algo bueno para empezar a limar asperezas, ¿o no? Sí, en realidad se empieza a contar todo. Lo que pasa es que, ahí me decían en la radio, por ejemplo, este sector es negacionista, este sector es sesgado. Todos los sectores son sesgados, absolutamente todos. Ejemplo, no sé... El radicalismo filmó la película República 1, República Perdida 1, República Perdida 2, y ahí no contaba el factor que determinó que la fórmula fuera Perón-Perón, que fue Ricardo Balbín, que fue Ricardo Alfonsín también. El radicalismo tuvo mucho que ver con los militares y no la contaban. El peronismo, por su parte, también se victimiza todo, igual que la izquierda. Sí. Y el sector militar, lo mismo. Con lo cual es difícil encontrar la responsabilidad total. Sí es cierto que el gobierno lo tenía, el Estado lo tenía el sector militar y de eso se tiene que hacer cargo. Y además que ha sido un momento donde cuando se habla del golpe de Estado del 76, se habla de un golpe institucional cívico-militar. La sociedad en aquel momento también era motivo o debe ser motivo de análisis para entender lo que sucedió, porque si no queda todo muy descontextualizado, solamente viéndolo a tiempos de hoy. ¿Sabés que hoy estaba escuchando en la radio, Gaby? Nos avisan cuando está el videito número 40. Estaba escuchando en la radio una encuesta que se hizo, muy interesante, era de la UBA, del departamento pulsar.uba, creo que ahí está la encuesta para que todos la puedan ver, como la venía escuchando en la radio, y hablaba de cómo para la juventud, si bien repudia, el argentino promedio repudia en un porcentaje muy alto lo que sucedió en el proceso militar a propósito de las formas y las injusticias, las desapariciones forzadas, todo lo que ya conocemos, pero también hay una parte de la sociedad argentina que sigue esperando que los argentinos tengamos un ejército honorable, digamos, ¿no? Es decir, que tengamos unas fuerzas militares que sean dignas, ¿no?, de ser. Más allá del repudio al golpe, no se elimina del todo la figura del militar. Eso es algo
muy interesante para analizar, ¿no? Es que lamentablemente, a pesar o con el proceso, se desgastó la figura militar. Militares también fueron Rosa, Belgrano, San Martín, Perón. O sea, el problema fue el proceso. Sí. Y desde esa época, desde Alfonsín a la fecha, se han desgastado los uniformes, no se promovió ninguna organización militar y tampoco está bien. Hoy por hoy los militares, muchos de ellos, están haciendo un trabajo extra que es el de Uber y lo tienen prohibido. Uno de ellos fue castigado por eso. Pero estaría bueno una nueva organización nacional con los uniformados, no sin los uniformados. Claro, claro que Pero sí. siempre, como en toda división, hay un uniformado nacional y otro liberal. No, Los como integrantes del siempre proceso eran hacen, liberales. radicalizan todo, ¿no? Es como que uno no puede ir por una avenida del medio porque ahí es como que se diluye y en realidad por ahí es el equilibrio, es por donde realmente nos tenemos que posicionar. Yo pienso que con el paso del tiempo esto se puede lograr, hay que esperar muchas décadas para que esto suceda y además hay mucho dolor a propósito de lo que sucedió con el golpe de Estado del 76 y bueno, ojalá que de acá a otros 50 años realmente podamos hablar de memoria, de verdad y de justicia, como se dice, contando la historia completa, porque entender lo que pasó no significa justificar lo que pasó. Pero si no lo entendemos, si no entendemos cuáles fueron los motivos, vamos a estar muy lejos de solucionarlo. Y es como que de repente se finge demencia en algunos aspectos que son fundamentales para que de verdad haya justamente verdad, memoria y justicia. Tenemos el video 40, Dire, ¿lo podemos ver? Dale. Están tomando una película de nosotros. ¿Qué? ¿Qué? Me acaba de hacer pollo, ¿viste? ¿Qué? A 50 años de la última dictadura cívico-militar, ¿qué tan presente está el terrorismo de Estado en la sociedad? ¿Sabes lo que pasó el 24 de marzo? No. ¿Nunca escuchaste hablar sobre el 24 de marzo de 1976 en la Argentina? No. Lo de las Malvinas. No, el golpe de Estado. No, ni idea. ¿No te involucra la causa? Es que no sé de qué se trata. ¿Sentís alguna inclinación política? No. ¿Para nada? Cero. ¿Sabes qué ocurrió el 24 de marzo de 1976? No me acuerdo. ¿Y cuántos años tenés? 26. Te digo memoria, verdad y justicia. Estoy pensando en otra cosa, en el pedido y ¿Tienes alguna opinión sobre la última dictadura cívico-militar? cualquier dictadura está mal. No estoy muy enterada. 24 de marzo. Sí, ¿Tenés alguna opinión formada? ninguna decisión extremista está bien. No digo que haya estado mal lo que pasó, pero que se podría haber llegado a un acuerdo con la palabra, seguro. De acuerdo con una encuesta, el 10% de los jóvenes no fue ninguna vez a alguna manifestación. Sí, nunca fui a una marcha del 24 de marzo. Y tu círculo justamente no es un círculo que se movilice tampoco, quizá te tira un poco para atrás. La realidad es que durante el resto del año como que no es algo que te movilice, creo yo. ¿Qué opinas, por ejemplo, de ciertos discursos que vienen desde el Estado en este momento que ponen en tela de juicio a los 30.000 desaparecidos? Que son discursos de odio, principalmente. Tenemos que tratar de ser conscientes como sociedad de que esos tipos de discursos pueden llegar a provocar situaciones similares en el futuro. ¿Tenés alguna opinión formada al respecto de la última dictadura cívico-militar? No, la verdad que no. ¿No te interpela la causa? No es algo en lo que sinceramente pienso. ¿Por qué crees que no te llega tanto la causa? Hay como mucho trasfondo político, que esa es la parte por ahí que no me copa mucho. Por eso no es que me incumbo demasiado. Que lamentablemente el argentino se volvió muy egoísta, solo se mira su ombligo. Si le va bien a uno, ay, ¿por qué este negro cobra planes? De acuerdo con una encuesta de Pulsar UBA, el 69% de los jóvenes no considera importante la participación política. A mí me lo enseñaron desde mi casa. Los pendejos de ahora hoy en día, así disculpa que te lo diga. Los padres no le enseñan qué pasó, todo el mundo quiere hacer trader, sentarse en una computadora y ganar plata, nada más, no le importa nada. Opiniones variadas, para todos los gustos. Me gustaría saber qué opinan ustedes de lo que fue el proceso cívico-militar del año 1976 y cuál es la reflexión que hacen a 50 años de esa situación, cómo lo ven en la actualidad. Háganlo a nuestro teléfono, ahí está, dejen un mensaje de audio, no tengan vergüenza porque el programa lo hacemos entre ustedes y nosotros. Escríbanos al 11 57 93 0262, mensaje de audio de no más de 20 segundos y quiero escuchar las voces de quienes escuchan 22 Noticias. ¿Qué opinan a 50 años del golpe de Estado de 1976? Ahora bien, Qué bueno esto que trajiste, Gaby. es un documento en la revista del año 83, Contame. con todos los días que fueron del proceso, 2818, y cuenta toda la historia. Todos los medios estaban en la sola línea, que era castigar a la dictadura. Sí. Perfecto, pero ahora no, todo lo contrario.
Y aquellos que dirigían esos medios son los que dirigen los medios ahora. Mirá. ¿Está claro? Y yo me quedé pensando en una sola cosa. Vos tenés, a ver, hacé de cuenta que ahora tenés 25 años, tenés 5 años menos, bien, genial. Entonces, y te dicen, tenés 25 años. 3 años, disculpa. Bueno, me confundo, ¿no? Por la matemática, ¿viste? Y te dicen, ¿te acordás lo que pasó hace 50 años? Vos tenés 25, Sí, ¿está claro? claro. Yo no sé si vas a responder como esperamos que respondan los chicos ahora. Todos creemos que ellos saben lo que sabemos nosotros. Sí. ¿Sí? Y a pesar de que hay más medios, que cuando vos tenías 25, yo también, a esa edad, salvo que nos guste la historia, en mi caso, capaz que el caso tuyo también, no tenemos conciencia. Estamos muy en el presente. Entonces, por eso yo digo, no castigo tanto a la juventud. ¿Sí? Sí. Pasó hace 50 años y todavía estamos discutiendo si son 30.000, 25.500, 28.200. Sí. Sí. Una tontería. Ahí es donde le erramos, ¿no? No. Ahí es donde le erramos porque ¿Alguien es- discutió ella- los 6 millones de judíos? y ese, ¿viste? Pero se tiene que discutir. Todo se tiene que es discutir. Que no sabés. Es que no sabés. Che, Como muy, no está. No, muy buena este libro histórico, de la revista, semana. Sí, sí. Y por el mismo precio, vamos a regalar 2 libros. A Sí. regalar. Los primeros 2 llamados que digan, quiero el libro, se lo Dale, llevan. porque el anterior quedó para Ángel Haider, que fue el primero que mandó mensaje. Después yo me bueno. había olvidado que habíamos que después mandaron un mensaje y dije, che, cambian las reglas a mitad del programa, tienen razón. Bueno, vamos a hacer esto. 15 Los voy a de entregar junio, un en la día radio. después de Malvinas. Sí. ¿Cómo linkeás el proceso y Malvinas? ¿Cómo Porque hubo ahí en la época de Malvinas. la guerra de Malvinas, porque vamos a estar recibiendo dentro de muy poquitito al ex combatiente Ramón Garcés, y también le podemos hacer esta pregunta a él, pero sí hubo un intento por parte del gobierno militar de Galtieri lavar un poco la cara de lo que había sido el desastre del proceso, ¿no? Es que el proceso se caía. Y la única solución, viste, estás en una final, faltan 5 minutos para que termine el partido y hacer lo imposible por hacer un gol. Hacer el gol era la guerra de Malvinas, ¿sí? Porque estaba todo perdido para el proceso militar. Y se le ocurrió a Galtieri avanzar sobre Malvinas y dijo, bueno, llegamos hasta acá, tomamos, bajamos la bandera y nos vamos a casa. Sí. Hasta ahí era el plan. Sí, De estoy repente, tratando de no romper esto, que es de una repente belleza. empezó un evento o un conflicto bélico y ahí se pudrió todo. Porque no estaba en condiciones, bajo ningún punto de vista de Argentina, de combatir contra la OTAN, porque no era Inglaterra. Claro. era Lo la que pasa, OTAN. dicen que hubo un error de cálculo, pensaron que Estados Unidos no se iba a involucrar del lado del Reino Unido, ahí hay más que un error de cálculo, fue como una situación... Pasa que Galtieri se la creyó. En la época soñada. militar, todos los militares iban a pedir permiso a Estados Unidos para ser gobernantes. Como le dieron la venia a Galtieri, creyeron que era el Acá chico está, mirá. preferido. No era así. Vamos a mostrar acá. Muy buena este libro histórico de la revista La Semana, 1976-1983, el libro negro de la dictadura militar, todo el horror del peor gobierno de la historia. Recién vos decías, si le pregunto a alguien lo que te pareció el proceso, va a decir una cosa, si le pregunto a otra persona, también va a decir otra cosa. Y no se olviden que depende de qué, no solamente el que por ahí no tuvo ningún conocido, ni de un lado ni del otro, también lo va a ver totalmente, lo va a ver como más neutral tal vez, pero esto ha tocado la sensibilidad de muchos, ¿no? Es difícil a veces A ver. observar esta situación con total objetividad. ¿Qué se puede decir objetivamente? Que 3 años atrás había caído el gobierno de Chile. Sí, de Allende. En el 76 cae el gobierno de Isabel. 4 años más tarde cae el gobierno de Aparicio Méndez en Uruguay. O sea, toda América Latina se tiñó. No, y arrancó con Brasil. Brasil antes, sí. Sí. Brasil el 64. Pero, ¿cómo es? Pero todos los gobernantes de la época militar eran militares o cívico-militares, funcionales al militar. Todos los gobernantes en el año 83, en la época de Alfonsín, eran similares a Alfonsín. Con lo cual, ¿qué estoy diciendo? Que Estados Unidos te manejaba el continente. ¿Sí? Claro. ¿Quién dicta? Bueno, por eso Galtieri pensó que Estados Unidos iba a ser neutral, porque dijeron, nosotros estuvimos junto con Estados Unidos en el proceso de todo lo que tiene que ver con la lucha contra el comunismo, ¿te acordás, no? Claro.
La persona que fue de vital importancia para el golpe de Estado fue Henry Kissinger, el mismo que activó la caída de Allende, lo hizo con Isabel. Y tenían que instalar un tema, que era la economía de libre mercado. Claro. Para hacer esto había que anular el gobierno y había que empezar a controlar a la guerrilla. Nada mejor que los militares. Sí. Y bueno, y el surgimiento, ahí el agrietamiento dentro de lo que es el servicio militar con los Carapintada, ¿no? Qué interesante Eso que fue es más tarde. la historia. Eso fue más tarde. Sí, claro, sí, pero digo, todo tiene que ver con todo. Fíjate cómo uno va hilando. Bueno, queremos escuchar su pensamiento, queridos amigos. Escríbanos, por favor, dejemos el numerito de WhatsApp ahí a mano. ¿Qué opinan hoy de lo que ha sido el golpe cívico-militar en la Argentina del año 1976? Hoy se cumplen 50 años y quiero escuchar a nuestros queridos oyentes. Envíenos un mensaje de audio, no tengan vergüenza. Todos podemos opinar y cada opinión es respetable. El teléfono es el 11 57 93 02 62. Bueno, y para cerrar este tema por ahora, y ya nos metemos de lleno con la guerra, ¿vos qué opinás de a 50 años del proceso militar? Todo estuvo Gaby. manejado por Estados Unidos, el responsable directo, el primer responsable es el gobierno militar. Hubo algunos colaboracionistas del otro lado, pero eso no quita la responsabilidad del gobierno militar, que era el Estado, ¿sí? Lamentablemente también las fuerzas civiles colaboraron con los militares, entre paréntesis, radicales. Faltaba muy poco para elecciones. No quisieron, directamente no quisieron llegar a elecciones. No quisieron juicio político, nada. Isabel Martínez de Perón, se llamaba en realidad María Estela, no fue la responsable, porque ella es la más interesada en zafar esa situación. Pagó con 5 años de cárcel y con el cargo de traición a la patria. Por mucho tiempo no pudo venir a la Argentina porque iba a ser detenida. Con lo cual, obviamente, la primera responsabilidad es al gobierno militar. Bien, bueno, quiero escucharlos a ustedes del otro lado, a nuestro teléfono de WhatsApp. Envíen un mensaje, los primeros en dejar un mensaje de audio. Regalito de parte de Gabriel Russo, los muertos que no se pueden decir. Tiene que ver con lo desaparecido en Palomar. Ah, bien. Y el otro librito, o este lo guardamos para mañana. Como quiera vos. Bueno, como quiera vos. No, vamos a ir uno por semana, porque bueno. si no esto se nos termina la golosina Yo muy 22. prontamente. Y aparecieron 30... No, 30 por 1. 30 por 1, perdón. Ahí va. Esa es una matanza en Pilar, la ciudad de Fátima, donde para matar militantes se le colocaba un cartucho de dinamita en la boca. Ajá. Bueno, esta historia que se publicó en los diarios, pero a mí me la cuenta más ampliada el jefe de inteligencia del ERP. Ah, bien. Y para que veas que lo mío era democrático. Sí, está bien, muy interesante. Además, libritos cortos, fáciles de leer, 143 me imagino. páginas. Bueno, esperamos su mensaje. Ahí tienen el WhatsApp a mano, así que ni bien tengamos audio, Dire, ya sabe, tienen prioridad nuestros oyentes. Bueno, nos metemos con la guerra entre los Estados Unidos y Irán, o el Estado de Israel, Estados Unidos, Irán. Ustedes saben que, fíjese, Dire, si encuentra el videíto, lamentablemente no tiene número justo, pero el nombre del video dice: Rutte asegura que la alianza contra Irán se mantuvo secreta. Rutte asegura que la alianza contra Irán se mantuvo secreta. ¿Quién es Rutte? Me avisa cuando lo tenga. ¿Ah, ya lo tiene? Ah, perfecto. Escuchemos esto, porque Mark Rutte es el secretario general de la OTAN. Y él dice que en realidad ya hay un montón de países, él dice que son 22 los países, que estarían dispuestos a unirse en la lucha contra Irán. Lo que pasa, dice Mark Rutte, es que están manteniendo en secreto la identidad de estos supuestos 22 países aliados que estarían en condiciones de, bueno, justamente empezar a operar junto con los Estados Unidos en esta guerra. Pero escuchen este breve informe. Ahí va. El jefe de la OTAN, Mark Rutte, acaba de confirmar lo que muchos sospechaban.
Estados Unidos mantuvo a sus aliados a oscuras para garantizar que su furia épica contra Irán fuera un golpe demoledor. Ruth admite que fue necesario el secretismo para no arruinar el factor sorpresa, pero la noticia que hoy hace temblar a Teherán es otra. He estado en varias conversaciones esta semana con el presidente y la buena noticia es que, miren, tuvimos a Estados Unidos durante semanas planificando una furia épica y por razones de seguridad no pudieron compartir con los aliados europeos ni con otros aliados y países socios lo que estaban haciendo, porque eso habría puesto en riesgo el efecto del primer ataque. Así que es lógico que los países europeos necesitaran un par de semanas para unirse, pero en este momento la buena noticia es la siguiente, que desde el jueves 22 países, la mayoría de la OTAN, pero también Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, se han unido para básicamente responder 3 preguntas. ¿Qué necesitamos? ¿Cuándo lo necesitamos? ¿Y dónde lo necesitamos? Estas 3 preguntas ahora se están trabajando para responder al llamado del presidente y asegurar la libre navegación a través del estrecho de Hormuz. 22 países, incluyendo a potencias como Japón, Corea del Sur y Australia, ya están unidos bajo un mismo mando. Ya no es solo Estados Unidos contra Irán, es una coalición mundial que incluye a los Emiratos Árabes y Bahrein, lista para decidir el futuro de la región. El tiempo de las dudas terminó y el de la acción conjunta ha comenzado. Bueno, ¿será verdad esto? No le ¿Es creo. así? Y porque, viste, además si ingresan estos países, entre ellos algunos del Golfo, ojo con Sí. esto porque para mí la clave, no sé si coincidís conmigo, Gaby, pero depende mucho qué tan largo va a ser este conflicto, sabiendo de qué lado se van a poner los países del Golfo, ¿no? A ver. Porque son la figurita que quieren todos. Si los países del Golfo se van de aliados con Irán, ya no hay nada más que hacer. Hay que dar marcha atrás, Donald Trump verá cómo se retira, porque todas las bases militares de los países del Golfo volarían, no estarían más en ese lugar. Ahora, si los países del Golfo empiezan a crear alianzas con los Estados Unidos, y tenemos guerra para largo, y todos los beneficios que venían teniendo los países del Golfo en cuanto a la venta de petróleo, olvídense, no lo tienen más. Esos petrodólares, esas monarquías, esos lujos en todos estos lugares como Emiratos Árabes Unidos, como Arabia Saudita, como Bahrein, ya está. Se termina de la noche a la mañana. El tema es el siguiente. Si lo mantenían en secreto, ¿por qué lo difunden? Empecemos por ahí. Ya Bueno, están porque avisados, también, sí, ya están pero avisados. ejerce una suerte de presión, ¿viste? Es que, supongamos que sea verdad, ¿sí? ¿Vos qué te crees? ¿Que China y Rusia no se anotan? Es verdad, van a terminar reaccionando frente a esto. Y la otra, supongamos que van todos contra Irán. ¿Vos qué tenés que va a hacer Irán? ¿No suelta todos los poderíos? ¿Y quién va a recibir ese poderío? Da la sensación que los dos bandos se guardan, ¿no?, cartas bajo la manga desde ya. Pero, mira, hoy leía una noticia que Irán arrestó cerca de 500 personas dentro del territorio iraní que tienen que ver con estos comunicadores que a través de las redes sociales generan esta desestabilización social dentro, ¿viste?, del gobierno iraní. Y Irán sabe muy bien que parte de la estrategia de los Estados Unidos y de Israel es justamente lograr esta grieta en la sociedad. Y uno de los objetivos del líder supremo es evitar que la sociedad se divida en este sentido. Hasta ahora me da la sensación que lo está logrando. Pero, y más allá de la voluntad y además la forma en que tiene el ciudadano iraní de tomarse esta guerra como algo tan personal y tan religioso, llega un momento en que la pérdida de vidas, la falta de vivir bien, las ciudades destruidas, todo esto genera un cansancio de la sociedad. Es cierto que la sociedad iraní
tiene mucho más margen de aguante que la sociedad dentro de Israel. Esto no cabe ninguna duda, pero tampoco es eterno, ¿no? Tampoco es infinito, no se puede jugar a que los ciudadanos van a aguantar todo, absolutamente todo, porque llega un momento en que se va a empezar a inclinar la balanza para el lado de la desestabilización dentro de Irán. Y esto le puede generar al líder supremo, Gabriel, sin ninguna duda, una suerte de primavera árabe como lo ocurrido en los países del norte de África, ¿no? Una vez que se agrieta la sociedad, bueno, esa situación empieza a comerse por dentro a cualquier país en cualquier parte del mundo. Y muchos dicen que y mirá vos lo que te voy a decir, que para destruir a los Estados Unidos, la única forma es esta, destruirlo por dentro, generando división dentro de su sociedad. ¿Logrará esto Estados Unidos junto con Israel? Porque creo que va a ser muy difícil, ¿no? Muy difícil. Que el tema es el siguiente, nosotros tenemos una mentalidad occidental, o sea, totalmente distinta, no entendemos por lo que es el martirio, no entendemos la felicidad de la muerte, opinamos exactamente lo contrario. Por eso no lo podemos entender. Y tratando de razonar de acuerdo a lo que están haciendo, suponiendo que lo acorralen todos los países, ellos soltarán todo lo que tienen. Y todo lo que tienen significa bajar una base militar, implosionar su petróleo y su gas, y con lo cual revientan todo. O no sé, si supuestamente tendrían la bomba nuclear, la tirarían, pero no la tienen. ¿Sí? Dicen que pero además, eso que hay ya una arma hay... secreta, dicen. Pero capaz que es una flecha, ¿viste? No saben. Sería... Mira, vamos con el video número 33. Vamos a escuchar a Pistorius. Pistorius es el ministro de Defensa alemán. Él dice, está subtitulado el video, dirá, así que vamos a tener que sacar el graph. Habla respecto de que ellos no están interesados en formar parte de esta guerra. No van a mandar, dicen ellos, tropas al estrecho de Hormuz. Rechazan este pedido de Donald Trump. A ver. Guten Tag, Mr. Pistorius hat heute sein... We have a situation which we did not provoke, which we don't cause at all. This war started without any consultations before. We have a big responsibility, a very important responsibility for the eastern flank and the high north, as I mentioned earlier, and we stay committed to that, but we can't be anywhere on the world and we can't be at every place to support a war which we didn't start it. We are ready to ensure safe passage through the Straits of Hormuz diplomatically. However, there will be no military participation. Lettland zum Besuch, wir starten mit den Statements und haben dann Zeit für Fragen vom Minister. Every night, hundreds of Russian combat drones, rockets and... Sagen wir mal, eine Handvoll oder zwei Handvoll europäischen Fregatten dort in der Straße von Hormuz zu leisten. Bueno, ahí tienen ustedes, ¿no? Alemania, que es Alemania, Francia, el Reino Unido, son los principales países dentro de la OTAN que le están diciendo que no a Donald Trump. No sé si después esto va a cambiar, pero por lo pronto daría la sensación que, como dicen muchos, el plan de los Estados Unidos para llevar adelante esta guerra era que no había un plan, porque se cambian los objetivos, no, ya ni siquiera les voy a decir por semana, se cambian los objetivos cada 24 horas. Donald Trump dice, les vamos a dar de ahora hasta 24, 48 horas tiempo para que den marcha atrás y después se extiende ese plazo. Primero hablaban de una guerra para cambiar el régimen de gobierno dentro de Irán, después hablaban de una guerra que tiene que ver con la utilización, ¿no?, de los que son los recursos del petróleo en toda la zona, y como todos sabemos, esta guerra tiene que ver con el control de Medio Oriente. Hay una puja acá, Gabriel, entre Israel e Irán y los Estados Unidos para ver quién se queda con el control de la comercialización de todo este petróleo que no
se queda solamente ahí, sino que se distribuye, como ustedes bien saben, a nivel mundial. Eso es lo que está pasando. Seguro. Esa es la verdadera guerra. Por eso nadie se va a rendir, porque se juegan a todo o nada. Seguro. Igual cuando habla el presidente norteamericano, no habla para vos, no habla para mí, habla para la bolsa de valores. Claro, sí. En el día a día muchas empresas están cayendo y otras están haciendo fortunas por las declaraciones de Trump, cuando dice, sí, esto se termina rápido, el barril de petróleo baja. Cuando no dice nada, sube. Y en ese sube y baja hay empresas que caen y empresas que crecen. Claro, sí. Estamos en comunicación a través de Zoom con Marcos de la familia Nazarena. Él está en Líbano. Marcos, ¿me estás escuchando? Muy buenas noches. Sí, ¿ustedes me escuchan? Perfecto, muy bien, te escuchamos pero muy bien. Quiero que me cuentes qué es lo que está pasando ahí en Líbano, en primera persona, la última información que tengas y tu reflexión respecto de lo que pasa con esta guerra y el avance del ejército de Israel en el sur del Líbano. Bueno, sí, como decís, está avanzando el ejército. Israel ha avisado que iban a bombardear varias ciudades del sur del Líbano. Y ahora hay más de 1.700.000 desplazados, hay más de 1.000 muertos a causa de los bombardeos, entre ellos, bueno, gente inocente, como lamentablemente siempre pasa. La semana pasada murió un sacerdote católico en un bombardeo, que evidentemente no tiene nada que ver con el conflicto. Lamentablemente los cristianos siempre están en el medio en estos problemas. Y bueno, yo ahora estoy en un hogar, en un refugio, de los casi 700 que hay en el país, donde hemos recibido 70 de las familias que han tenido que dejar sus casas. Así que aquí estamos en un trabajo bastante arduo. Nosotros ya en nuestra casa teníamos 35 personas que recibimos. Nuestra casa es de las únicas del país, junto a las hermanas de la Madre Teresa, que recibe gente sin cobrar. Así que ya teníamos personas, pero con la guerra han aumentado la cantidad, y así hay tantas personas que ahora están en refugios o que están directamente en la calle. Tenemos gente amiga que trabaja con gente de la calle y nos cuenta que hay mucha gente en esa situación o que ha tenido que dejar el país. Así que realmente es bastante preocupante todo. Marcos, muy interesante y muchas gracias además por todo lo que hacen, ¿no? Al recibir a estos refugiados. Quiero que me cuentes ¿cuál es el pensamiento del ciudadano respecto de la guerra? ¿Qué sentimientos tienen por el avance del ejército de Israel y qué sentimientos tienen por el accionar de Hezbollah, que es en definitiva lo que un poco el argumento, ¿no?, del ejército israelí de avanzar sobre territorio libanés? Me gustaría que nos cuentes lo que realmente piensa el ciudadano en Líbano de estas dos situaciones. La gente normal acá, la verdad es que quiere vivir en paz, ¿no? O sea, no es que no les gusta Hezbollah porque son los que se meten en guerra con Israel, y no les gusta Israel porque en definitiva son los que están bombardeando, ¿no? De hecho, algunos apoyan. Hablaba con una chica ayer, cristiana, que ve en Hezbollah como una de las pocas o la única defensa que tiene el Líbano contra Israel. Pero la gran mayoría quiere vivir en paz. Son muchos años de conflicto, muchos años de crisis, y la verdad que están cansados. Hay crisis económica, crisis social, como decía, hay mucha gente en la calle. Hay guerras además en la región que afectan al país. Y la gente normal no le interesa, quiere vivir en paz y no existe quizá un bueno y un malo en la situación, sino que la verdad que lo que siempre termina pasando es que la gente que atendemos nosotros son los que más terminan sufriendo, que son los más vulnerables de todo. Sí. Nosotros, como decía, recibimos a la gente que menos tiene. Nuestro hogar es muy pobre. Vivimos pobremente y aquí llegan los más pobres de los pobres y son los que siempre terminan pasando la peor en este tipo de conflictos. Ahí estás con el celular, ¿no? ¿Estás saliendo desde tu celular? Sí, de una tablet, en realidad. Ah, de una tablet. No, porque por ahí si no era mucha molestia, que nos muestres un poco
el lugar, pero no sé si te podés mover. Tal vez la tengas enchufada y... Es que ahora es bastante tarde ahora y la verdad que están todos durmiendo, así Claro. que no se puede mostrar Marcos. mucho, Sí, lamentablemente. está Son bien, 5 Marcos. horas más. No, sí, te agradezco además tu tiempo acá. ¿Me escuchás, Marcos? Ahí va. Sí, sí. No, vos me hablabas que atienden a la gente pobre. En época de guerra, ¿hay otra clase de gente que no sea pobre? Bueno, Líbano es un país que le decían la Suiza de Medio Oriente. Es particular ver casas impresionantes, autos impresionantes, pero la gente es pobre. Es como que les quedó de antes, de lo que era antes el país. Entonces, sí, evidentemente hay gente que se puede mantener bien, pero el país en general está en mal estado. Y la guerra hace todo mucho peor, ¿no? de lo que ya estaba. Sí, no olvidemos, Marcos, que el Líbano, desde que, bueno, ahora recuerdo la pandemia que a todos nos afectó terriblemente, pero después vino la explosión del puerto de Beirut, después esta suerte de corralito que les tocó vivir a ustedes, donde los bancos también se quedaron con la plata de los trabajadores. Hubo incluso imágenes muy parecidas a las de la Argentina del 2001, ¿no? La gente golpeando la puerta de los bancos, pidiendo por sus ahorros. Hubo manifestaciones pidiendo que todos se vayan dentro del gobierno. El gobierno del Líbano es un gobierno que está muy debilitado, por eso Hezbollah tiene el poder de hacer lo que hace, más allá de su representación dentro del Congreso en el Líbano. Pero la inflación que ustedes tienen, vienen muy golpeados, ¿no? Muy, muy golpeados. Sumale que la década del Sí, 90... es un país muy golpeado hace mucho tiempo. No, yo te quería contar algo. La década del 90 se inventó el término acá en Argentina, libanización. Con lo cual, Líbano, sabemos que está mal, por lo menos en las últimas 4 décadas. Es complicado vivir así. Sí. Sí, igual que por eso cuando nosotros llegamos aquí, lo primero que preguntamos en el Ministerio de Asuntos Sociales qué es lo que se necesitaba, y nos dijeron una casa para gente en la calle, porque es lo que más se necesita, es lo que quizás nadie hace o pocos hacen, y es lo más urgente, ¿no? Así que sí, hace 3 años empezamos esta obra. Yo llegué en noviembre del año pasado, acá ya estoy fijo hasta que Dios quiera que me quede, y bueno, ayudando aquí en el hogar que tenemos. ¿El gobierno libanés brinda algún tipo de ayuda para esta gente que queda refugiada y en este caso están ahí parando, ¿no?, con ustedes? Nosotros nos ayudan varias asociaciones que trabajan en conjunto con el gobierno, sí. Pero bueno, en nuestro caso, el otro día vinieron de Médicos Sin Fronteras, por ejemplo. A los refugiados propiamente los ayuda una asociación que los trae, que les da la comida, que hace lo que puede realmente por ayudarlos. Y sabemos que hay más organizaciones trabajando en el país, sí, también, bueno, gente de la Iglesia Católica que ayuda, que tiene su propia asistencia. Sé que hay gente que se refugia en mezquitas, así que es un poco, la verdad que es un poco como se puede, quien puede ayudar, ayuda, porque sí, claro. Sí, medio de donde se pueda, ¿no? ¿Y no tienen miedo, Marcos? Supongo que estarán fuera de la zona de ataques. ¿Dónde están ubicados ustedes? Sí, nosotros estamos a unos 20, 25 kilómetros de Beirut al norte. Los bombardeos son todos en Beirut, en el sur de la ciudad o en el sur del país. Igualmente desde aquí sí se escucha, hoy se escuchó un ruido muy fuerte que finalmente fue como una intercepción de un misil en el aire iraní que le interceptó a Israel. Pero cuando ha habido bombardeos en la ciudad de Beirut, los últimos días hemos visto, se ven las columnas de humo que salen de la ciudad. Así que estamos lejos, estamos seguros, por eso nos envían refugiados, porque estamos en un lugar seguro, si no, no nos mandarían refugiados con nosotros. Sí. Pero uno nunca sabe, ¿no?
nunca sabe. Claro. Bueno, si alguien quiere colaborar con ustedes, lo pueden hacer a través de la cuenta de Instagram, tomar contacto con ustedes, @familia Nazarena, ¿puede ser? Sí, @familia Nazarena Líbano. Nosotros vivimos de la providencia, de lo que Dios nos quiera mandar cuando quiera, de la gente que libremente se ofrece a ayudarnos. Así que todo lo que quieran pueden escribirnos por esa cuenta, @familia Nazarena Líbano, y principalmente rezar por nosotros, que es lo que más necesitamos en estos momentos de dificultad, y por la gente que está sufriendo tanto. Bueno, ¿y hay algo que quieras comentarnos que no te hayamos preguntado respecto de la guerra? ¿Alguna novedad, alguna de estas curiosidades que uno no se entera pero que afectan de primera mano a los ciudadanos? Bueno, que estos días, hace 2 días que estamos sin agua. La electricidad hay electricidad estatal que viene 3 horas por día. Después la gente tiene que rebuscársela como puede. Los precios han subido mucho en general y uno ve el sufrimiento de la gente, pero uno ve además como un pueblo que está como acostumbrado a esto, ¿no? Y que incluso ya ha aceptado el sufrimiento como parte de su vida, y que lo lleva de una manera que es notable y que es un gran testimonio para nosotros, ¿no? Uno, después de ver todo lo que sufren estas personas, en especial los que son cristianos, y cómo le dan ese sentido de la cruz de Jesucristo. Sí. La verdad que uno se deja de preocupar por tantas pavadas que uno se preocupa normalmente, y no sé, hoy vino un camión de agua y llegó el agua, y quizá en Argentina uno abre la canilla de agua y nos alegra porque sale agua, porque todos los días sale agua, ¿no? Pero aquí llegó el agua y nos alegramos todos, ¿no? Es gente que está acostumbrada a una vida así y que lo sufre con tanta entereza y tan unidos a Dios, especialmente los cristianos, que uno aprende mucho de ellos, y por eso los invito a ver nuestra página en La Misión. Ahí pueden ver fotos y un poco lo que hacemos, también de nuestro movimiento Nazarenos Perseguidos, para conocer los testimonios y la vida de esta gente, que realmente son muy inspiradores y te movilizan a uno, ¿no? A decir qué es lo que realmente me preocupa en mi vida, y tantas cosas, y ordenar las incomodidades prioridades, que yo tengo, que le pasan a un segundo plano, ¿no? Después de ver lo que vive esta gente. Así que los invito a conocer más sobre esto. Bueno, Marcos, te quiero agradecer este contacto. Sé que es tarde allá y tuviste la gentileza de salir en vivo acá en 22 Noticias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo, muy pero muy fuerte. Familia Nazarena Líbano, ahí tienen el @ para los que se hayan conmovido con este testimonio para colaborar. Hablaba él de la falta de agua, de la falta de energía. Bueno, ese es otro tema también. Pero es que el Líbano viene teniendo falta de energía desde antes de la guerra. Es increíble cómo han destruido este país. Década del 80. Era París. Beirut sigue era siéndolo, París. pero cuando uno ve, a veces uno ve postales y... Bueno, pero ¿y la Argentina no está igual acaso? Nosotros no estaremos en una guerra de este tipo, pero se ha destruido nuestro país también, Gabriel. Y todavía creemos que somos, que somos potencia, pero no. Nos quedó. Fuimos potencia. No, sí, bueno, pues no sé si potencia, pero estábamos muy bien vistos a nivel mundial. Yo te estoy diciendo que los... tenemos audio. Bueno, vamos a escuchar los audios al teléfono que ahí está en pantalla. Queremos saber qué opinan ustedes del golpe de Estado del 76. Los escuchamos. Pendiente de la Argentina, a partir de ese triste momento, empezó la pendiente de la Argentina y todavía no ha terminado. Soy budín de pan del barrio de Congreso. Budín de pan. Bueno, tenemos... Hola Verónica, Gabriel, ¿sí? ¿Cómo andan? Adelante. Bueno, Daniel de La Plata, como siempre escuchándolos por las tardes. Desde el principio de los tiempos parece que somos víctimas de ingleses, norteamericanos y toda la masonería vernácula. Así que no cambia nada, no cambia nada. Sí, somos víctimas de ellos porque tenemos acá los traidores. Gabriel, Verónica, bueno, en mi opinión fue un golpe cívico-militar
que fue un proceso de reorganización nefasto, donde bueno, se terminó de destruir bases que se habían construido en el país, o sea, me refiero a cuestiones industriales, sociales, militares, y después condujo en procesos democráticos decadentes que nos llevaron a la situación actual, produciendo bueno, ese proceso de ese golpe de hace 50 años, una de las tantas grietas de este país, y bueno, con heridas que todavía al día de hoy no cierran. Bueno, Daniel de Villurquiza. Qué bien, sí, sí. Buenas tardes, querida Verónica Recia y Gabriel Russo. Para mí, el 24 de marzo de 1976 representa el inicio del final de la República Argentina. Voy a parafrasear a la señora Isabel Martínez de Perón. No vienen por mí, vienen a derribar las chimeneas que levantó Perón. Eso es el golpe del 24 de marzo de 1976. Bien, qué lindo escucharlos, me encanta. ¿Tenemos más audios o por ahora los vamos guardando? Si no, envíennos ustedes su pensamiento con absoluta libertad, mensaje de audio de no más de 20 segundos para contarnos qué opinan a 50 años del golpe de Estado, del proceso militar del año 1976, este golpe cívico-militar que ha marcado la historia de los argentinos, y queremos saber si después de 50 años hemos aprendido algo de todo esto, hemos sacado una conclusión de todo esto. Ahí tenemos que tener ese desafío personal. ¿Me dejan mostrarles los que sí están ganando en esta guerra? Son los que fabrican búnkers. Me crucé video número 30, Hay una fábrica de búnkers, creo que es de los Estados Unidos, que, a ver, si ustedes tienen ganas de tener un búnker en su casa, vayan pensando en unos $200.000, aprox, ¿no? Hay algunos más económicos y además tienen que tener el terreno para que el búnker pueda ser enterrado. Mirá lo que es esta empresa estadounidense, fábricas de búnker a pedido. Mientras el monstruo de la guerra se cierne sobre el Medio Oriente y la incertidumbre de sus alcances siembra temores en el mundo entero, estos hombres trabajan a marchas forzadas construyendo búnkers en una planta del norte de Texas. Ron Hubbard, el dueño de la empresa, contesta llamadas sin tregua de clientes que dentro y fuera de Estados Unidos le urgen a que les construya uno para protegerse junto a sus familias en caso de que el conflicto escale. Estos pesados contenedores se van convirtiendo poco a poco en pequeños departamentos a prueba de ataques, bombardeos, armas químicas y nucleares o desastres naturales. Tienen baños, tienen regaderas, tienen cocinas, tienen todo lo que usted quiera. Los hay sencillos desde $250,000 con solo lo necesario o de lujo que pueden costar hasta $10 millones y cuentan con varias puertas de entrada, regadera entre ellas por si hay que descontaminarse, amplios espacios con servicio de agua y energía eléctrica, además de todas las comodidades, incluidas salas de cine y hasta túneles de escape. El transporte, la instalación de los búnkers que pesan entre 40 y 50,000 libras se hace previa excavación del terreno, que por lo regular está a un lado de la vivienda del cliente o en algún predio dispuesto para ello. Gente piensa cómo puedo respirar ahí abajo de la tierra. Tenemos, se llaman VA systems, son air systems que tienes que tener para poder poner el aire entre el búnker. Y son cosas que puedes hacer con electrical. Pero si no hubiera electricidad, dice, las máquinas pueden manejarse de forma manual. Tras instalar los contenedores, se sellan con concreto hasta cubrirlos totalmente. Todos tienen espacios de almacenamiento de agua, comida, ropa, armas, valores y lo que las familias u ocupantes decidan guardar. A menudo me pregunto si... Bueno, ahí tenés todo, Está un barato, búnker, $50,000 a $250,000. Qué bárbaro, Tenemos a nuestro invitado, Gaby.
Tenemos un invitado, alguien que fue y es militante, alguien que fue excombatiente, alguien que fue candidato a diputado nacional por la Corriente de Cuño, Ramón Garcés. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, bienvenido, Ramón. Muchas gracias por estar acá. ¿Sabés que me imagino que estás muy interesado en lo que sucede con la guerra en Irán, ¿no? Sí, claro. Sí. Vos que sos un excombatiente, que fuiste a pelear porque, bueno, desde un gobierno te mandaron, ¿no? A un lugar. Una dictadura. Sí, un poco por ahí viene la pregunta. Yo el otro día escuchaba a un excombatiente de otra guerra que nada que ver a lo que estamos hablando, pero él decía, yo pensé que estaba haciendo patria y tenía las heridas en su corazón de haberse sentido utilizado, incluso de haber cometido crímenes de guerra en nombre de ese sentimiento que él creía que era legítimo, pero después pasa el tiempo y se encuentra con esta realidad. ¿Cómo se vive una guerra cuando los que te mandan a pelear por ahí, no sé, no representan lo que uno esperaba, ¿no? Quiero escucharte. Bueno, uno siendo tan jovencito y en plena dictadura militar, que le toque el servicio militar, que era obligatorio, la llamada colimba, que significaba corre, limpia y baila, y no y barre, como dicen muchos. Bueno, sabía que si le tocaba el número que te hacía ingresar, ibas a padecerla, ya sea en dictadura o en democracia, pero en dictadura era mucho más. Y en el año 82, que ocurrió el tema de Malvinas, la recuperación de Malvinas, bueno, uno quedó totalmente sorprendido, sin instrucción. En el caso mío, era recién ingresado, había ingresado en enero del año 82 y el 11 de enero y el martes 13 de abril ya estaba en las islas, como un combatiente, digamos. Uno nunca imaginó que iba a ser todo tan pronto, que es de ser un adolescente que tenía una vida un poco distinta, tal vez, que del promedio, porque yo era militante de la Juventud Peronista, practicaba deportes, era presidente de un centro estudiante del Comercial 2 de Aedo, en la clandestinidad, obviamente, porque los habían prohibido, y de repente encontrarme, yo que estaba militando en contra de esa dictadura, encontrarme vestido de verde, sí, al mando de esa dictadura. Yendo a una guerra donde la dictadura te había mandado, era, ¿no? una cosa increíble. ¿Y qué sentiste vos? ¿Pensaste en desertar, por ejemplo? No, de ninguna manera. Yo, por suerte, tenía aún cierta información de lo que podía llegar a ser, debido a que mi familia, de parte paterna, mi abuelo estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla del Ebro, mi papá también estuvo ahí contra el régimen franquista, que era otra dictadura genocida, y se exiliaron acá a Argentina junto con mis tíos, o sea que nosotros nos criamos con mis primos escuchando historias de guerra y después veíamos las películas que había, en la serie de combate. Tenías la versión de lo que había vivido tu padre en primerísima persona. Claro, sí. ¿Y entonces qué pasó en ese momento? ¿Cómo lo tomaron? Bueno, era increíble que después de recorrer todo lo que recorrieron para salir de las guerras, se encontraran con otra dictadura genocida y otra guerra o batallas de Malvinas. O sea, fue muy duro para ellos, ¿no?, recibirlo eso. Y entonces cuando a vos te mandan, ¿hubo ahí un agrietamiento mental, digamos, a ver qué hago con esta situación? No, yo particularmente, bueno, no quería saber nada. No soy como la gran mayoría que decía, qué orgullo dormir en esas cuchetas, y bueno, lo mío era todo muy traumático. El primer encuentro fuerte fue antes de la guerra, fue decir cada incorporado qué sabía hacer, qué función podía cumplir adentro del servicio militar. Uno decía, yo sé manejar, lo mandaban al chofer, yo sé cocinar, a la cocina. Cuando me preguntaron a mí qué sabía hacer, yo le dije que era músico. Y cuando dije que era músico, ahí no le gustó mucho, entonces me preguntaron qué instrumento tocaba y yo le dije, la verdad, yo tocaba el bombo. Lo que pasa es que tocaba el bombo en la unidad básica. Entonces, menos mal que lo dijiste el triángulo. pero yo no les mentí, yo tocaba el bombo, así que me mandaron a la banda de música. Y después lo que fue el destino, que cuando me tocó estar en un área adentro de la brigada de Comodoro Rivadavia, la 9ª Brigada Aérea, me tocó estar en la artillería antiaérea. Cuando nos envían a Malvinas,
tenían que buscar jefes para los cañones antiaéreos, ¿no? ¿Y a quién buscaron? A la banda de música. O sea que mi jefe del cañón antiaéreo era el bastón mayor de la banda. El otro tocaba el clarinete. Bueno, con esa instrucción y 2 clases en un pizarrón, así fuimos a Malvinas. Y te pregunto esto porque estoy escuchando muchas noticias que llegan desde los Estados Unidos principalmente, de militares y de políticos también que dicen nadie quiere ir a la guerra por el Estado de Israel. Saben que van a una guerra que no los representa. Y a vos te tocó ir y vos no querías formar parte de esta situación, no por el desamor a Malvinas, sino por lo que significa, el significado, ¿no? de la guerra. ¿Entendés a estos militares a la hora de tomar una decisión en esta encrucijada en la que se encuentran? Estos militares que van a combatir para Israel. O que deciden no hacerlo, ¿no? Que dicen, yo quisiera no ir. Bueno, no sé con qué fuerza van a ir estos militares. Tampoco tienen una también. formación, por lo visto, una formación política, de amor a la patria tampoco, ¿no? Porque a cualquier excombatiente de Malvinas le preguntan si hoy tendrían que volver a combatir, y la gran mayoría van a decir que sí, que irían otra vez a Malvinas. Y estos jóvenes que no tienen formación política ni amor a la patria, que tienen su mirada más en Estados Unidos, principalmente, claro. Es un poco difícil. No van a decir que no. Ellos están cómodos donde están y cómodos votando lo que votaron, hasta que le toque independizarse y pagar algún alquiler y pagar los impuestos y conseguir un trabajo. Claro, ahí ser, van a cambiar su manera de pensar seguramente. Sí, puede ser. Ramón, sí. ¿Cuántos nombres tenías vos? Bueno, apodos tengo un montón, pero de Malvinas me traje un nombre, Cristian Javier. Cristian Javier. Sí, porque me habían dado por muerto en combate el 1 de mayo. Entonces, como Ramón Garcés murió en combate, respondí a las cartas con otro nombre. Me puse Cristian. Pero estratégicamente, no es que hubo ahí una y Ramón situación. había muerto en combate, entonces lo tenía que sacar. Dice, acá quedó Cristian y bueno, y empecé a responder cartas así. ¿Te sirvió la militancia para tener un carácter diferente en la guerra? O sea, la militancia es el combatir día a día, sin armas, con la dialéctica, con el discurso, pero se combate. Sí. ¿Te sirvió eso de la guerra? Sí, muchísimo. Muchísimo. Aparte de que milité desde muy chiquito, aparte a los 16 años ya vivía solo. Así que estaba con una formación muy diferente a la mayoría y eso se puede ver hasta el día de hoy. De donde vengo en este momento, bueno, es muy importante para mí y ver la cantidad de semillas que hay sembradas, a uno le da esperanza que no fue todo en vano. Pero bueno, es muy difícil también poder interpretar esos pensamientos de adolescentes y no tan adolescentes, con formación universitaria, que tienen un discurso muy básico, muy pobre, una chatura y muy oportunista, enorme, ¿no? y lo único que hacen es la agresión cortita, como si fuese todo TikTok. Y jugar con los valores de la gente que sí tiene valores, ¿no? Ellos son unos despiadados, pero las personas sí, por eso juegan con los sentimientos y con las emociones de todos nosotros. Incluso con los que ¿no? estuvieron en Malvinas. Igual Ramón, cuando era joven militaba, ahora sigue militando, pero también la militancia es la escritura. Sí, claro, sí. Eso a uno lo ayuda, a mí me ayudó bastante. Y bueno, si me lo dice un escritor como Gabriel, es un halago para mí porque, aparte de leer todas sus obras y de recomendarlas... Ya encontré uno que me lee. Sí, por eso lo trajo. Sí. Igualmente tengo un proyecto también para que se lea en otros lugares, así que te lo iba a comentar fuera de cámara, pero si querés te lo puedo decir. No, sí, después lo comentamos. Sí, cuando terminamos de hablar de esto, porque yo creo que van a ir de la mano los libros de él, con los míos también. Sí, no, después lo comentamos. Uno deja todo ahí adentro, puede desarrollarse, y puede tiene que ver pensar. con la difusión también, que es importante. Tiene que ver, claro que sí. Te quiero preguntar, Ramón, si hoy el gobierno dice, el gobierno de Milei, sí, dice, bueno, vamos a ir a recuperar las islas y, bueno, llama a la gente, a voluntarios, a los que ya están dentro del ejército, para unirse en armas y viajar nuevamente al sur para recuperar las Islas Malvinas. ¿Qué harías? No lo veo viable porque
realmente las Fuerzas Armadas están, desde la gestión de Menem, están desarmadas, no tienen ya ni cuadros formados para la guerra, muy poco hay, de aviación queda muy poco, han traído unos aviones que no vuelan, la mayoría de los militares se están pidiendo el retiro, porque realmente los sueldos son paupérrimos, la obra social la vació el ministro de Defensa con los funcionarios que puso Petri. Realmente hay mucho malestar dentro de las Fuerzas Armadas. Algunos están sobreviviendo, los sueldos son malísimos y la obra social un espanto, vaciada. Voy a aprovechar el videito número 5, Dire, por favor, el número 5. Hace poco, no sé si ustedes vieron que había un policía, en este caso, que decidió prenderse fuego porque no le estaban pagando su sueldo. El video número 5. Y esto está pasando en nuestro país. Además de este caso, hubo otro que se encadenó en la Casa Rosada, y son después a los que se les pide que den su vida, ¿no? Por la patria. Video número 5, a ver si lo podemos pasar. No quiero 500.000 pesos. Quiero toda mi plata. No me la vas a pagar. No me la vas a pagar. ¿Quién se benefició más con su gobierno y con su política? ¿Cómo duele ver esto, no? ¿Cómo duele también ver a los jubilados pidiendo por una mejor jubilación? Pero digo, vos como hombre ex combatiente de Malvinas, ¿qué sentís cuando ves esta imagen, Ramón? Y es muy doloroso, porque no lo hizo para llamar la atención. No. Lo hizo de un acto de desesperación. Sí, claro. Pero terrible. Sí. Y él lo lograron salvar. Muchos se han suicidado también, ¿no? Y eso después lo archivan rápidamente los medios que están trabajando para el gobierno nacional, lo sacan de la agenda y es como si nunca hubiese ocurrido. Pero es muy triste ver esto. Y yo tengo militares conocidos que están pidiendo el retiro, porque realmente no pueden vivir con eso. ¿Cuánto está cobrando un militar? Una miseria, es como una jubilación. Ahora se abrió, ¿no? Se abrió la inscripción ahora para voluntarios en el ejército. Claro, y aparte vienen con menos formación todos. Ya no son los cuadros militares formados que había antes, que uno iba por vocación. Ahora van por necesidad públicos, para tener una jubilación, un lugar donde dormir, una comida, por seguridad. Que ya ni siquiera es como antes, porque creo que te dan una sola comida, el uniforme lo compras vos. Sí, exactamente. Tantas cosas, uno los ve vestidos y ve que tienen los borseguíes de distinto color, los pantalones de distinto camuflado. Hace 2 días un militar fue castigado porque se supo que trabajaba un Uber, que hacía el Uber. Como no puede hacer otro trabajo. En el tiempo libre. Claro, lo castigaron. O fíjate, es muy penoso. Yo no sé todavía cómo lo soportaron tanto tiempo a Petri y cómo no se le paran de manos a este gobierno que los está esclavizando. No entiendo. Es extraño. No sé eso, qué miedo ¿no? le tienen al presidente. Porque si tenés un sueldo que vale tan poco, ¿cuál es el temor a perder ese trabajo? Por ahí, a los que tienen antigüedad todavía, ¿no? Pero hay muchos jóvenes. Tienen que salir a hablar, tienen que salir a mostrar su realidad. No puede ser que solamente los únicos que salen a decir que cobran una miseria son los jubilados y los pensionados, y así son golpeados, castigados, reprimidos por la fuerza de seguridad, ¿no? Sí. Mira, tengo acá el videíto número 27, Dire, por favor, y estamos bien con el tiempo porque quiero que hables de los libros, esos no me voy a olvidar, ¿eh? No hay problema. Hay una atleta, una maratonista, no sé si la viste, que ganó una carrera en Malvinas, y ella, mientras estaba llegando a la meta, la filma un conocido y ella dice: esto es por los héroes de Malvinas. Hace ese comentario mientras está corriendo, llega a la meta, gana la carrera, y mirá lo que le pasó después, que esto se supo cuando ella se va de las islas, y contó el backstage, digamos, de todo lo que sucedió y cómo tuvo que ser premiada, pero
teniendo muy en cuenta lo que había dicho ella en ese momento, cómo fue, entre comillas, castigada, ¿no? Esta es la atleta argentina que ganó una carrera en Malvinas y te cuenta los detalles del caso. Escúchenla. Perdón, esto iba a ser una linda nota, pero estoy recontra caliente. El gobernador de las islas recibe a todos los que participan en el evento. En la premiación, que fue a la tarde de la carrera, el podio no estaba. O sea, no quisieron exponer que yo le había ganado 2 inglesas. No, son los hijos de perdón, Ni me dieron copa, ni medalla, ni diploma, nada que certifique que gané. Lo terminamos la foto, todo, yo me estoy yendo, se acerca el gobernador, me empieza a hablar y me dice que yo era bienvenida para correr maratones y actividades deportivas, pero no para hacer política en su siglo. Que yo no hago política, que no hice política. Y él dice, sí, you did. Usted dijo que pisó suelo argentino y le recuerdo que esto es suelo inglés. Lo que pasa es que yo en la isla no podía contar nada de Claro, eso. boludo. Qué grande, ¿eh? Candela Cerrone se llama, la diferencia entre ir y correr, y en el medio tirar una frasecita como la que tiró. ¿Cómo marca, no? ¿Qué te generó cuando te enteraste de esta algo noticia? muy hermoso. Aparte, no querían que corra con los colores de Argentina. Mirá, eso no y sabía. se sobrepuso a eso también. Y bueno, con la ayuda del entrenador, seguramente, como siempre, estamos ahí los entrenadores al lado de nuestros atletas. Así que muy feliz, la dedicatoria fue muy hermosa. Y bueno, es un atleta más, como me hizo recordar mucho a Diego Maradona, obviamente, Claro. en el año 86, ¿no? Esa dedicatoria para nosotros por los goles a Inglaterra. Sí, Así que, claro, sí, porque viste que el deporte te da la revancha que no te da la política, entonces cada uno de estos momentos sí, uno lo disfruta, muy es lindo. hermoso. Y después, bueno, lo que contó, ¿no? Del gobernador, qué persona, bueno. Al final no le dieron nada entonces, no le dieron los premios. Ya es lo de menos. Ya es lo de menos. Yo, por ejemplo... Pues se ganó, es verdad lo que decís, es lo de por menos. ejemplo, en el caso mío, la Fuerza Aérea condecora con medallas y diplomas a mis compañeros y a mí no. Entonces... ¿Por qué? Tocabas muy mal el bombo. Y, no tocaba tan mal el bombo, pero bueno, podría decirse que para ellos era un bombo, sigo siendo un bombo permanente, Claro. que molesta. Entonces, Claro. Ellos se piensan que me castigan, no dándome lo que me correspondería, que son las medallas por heroico valor del combate, como lo iba a dar Néstor Kirchner, y tampoco lo acepté. Ellos no saben que yo disfruto no ir a buscar ese tipo de cosas. A mí no me tienen ahí, así que yo soy del 1% en contra de ese 99% que está a favor de Macri y de Milei. Háblame de estos libros, no sé si están coordinados para esto entre ustedes dos. Primicia, ¿no? Pero, bueno, entonces contanos eso, por favor, que por ahí hay gente que le interesa. No, yo estuve 25 años sin hablar de Malvinas y después, gracias a una profesora de la Universidad Nacional de La Matanza, cuando estudiaba Ciencia Política, se enteró que me preguntó si había estado en Malvinas, le dije que sí, y entonces ella es la directora de la revista Todo es Historia, se llama Eliana Díaz Rascaeta, y entonces me propuso hacer una edición especial por los 25 años de Malvinas en la revista tan prestigiosa como es Todo es Historia. Bueno, me costó mucho, empecé a alargar algunas palabras, no hablé mucho, pero bueno, ahí arrancó todo. Después de esos 25 años en silencio, es como que me empecé a animar a contar algo y me empezaron a venir recuerdos y me dijeron tenés que escribir y empecé a escribir y empezaron a aparecer un montón de cosas que la tenía ocultas. Es más, mis compañeros de la universidad, nadie sabía que había estado en Malvinas y eso que hice varias carreras universitarias y nunca lo decía. Y bueno, y empecé a escribir y largué un primer libro de más de 350 páginas. Bueno. Y me había quedado... Te hablaste todo lo que no había Me había quedado un montón Sí, encima. claro. Y voy a completar esto. Y hice otro de 350 páginas. Y bueno, el año que viene que tal vez salga uno nuevo ya con alguna temática... 1000 páginas. Claro, eso fue mucha contención. Entonces ahora, Claro. como no me tenían en el radar... la historia oficial de la Fuerza Argentina no me tenía en el radar, pensaban que ya estaba listo, que la historia la escribían ese grupito de oficiales y algún que otro suboficial. ¿Y dónde se pueden encontrar estos libros, Ramón? Bueno, la editorial de Los Cuatro Vientos los está vendiendo, los envía a domicilio. Algunos estaban en la librería Jenny, pero la editorial que se publicaron, uno se llama Malvinas, la batalla de Darwin y Goose Green, que es a donde yo estuve, Bien. muy cerquita del cementerio argentino de Nuestras Islas Malvinas.
Y el segundo es Malvinas, los medios de comunicación en tiempo de guerra, que, bueno, hay algún análisis de medios, ya que estamos en sí, medio, claro, sí, sí, sí. Yo lo tengo. Y arranco en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y también en Malvinas. Qué bueno eso. Y después Muy bien. hago una parte que agrego información del primer libro. Así que eso por ahora, entonces me dijeron tenés que aflojar un poco, así que hice una antología poética que va a salir ahora en la Feria del Libro. No quiero competir con Gabriel, que tiene como 16, 17 libros. 22. Mira, hoy regalamos dos la semana pasada, ya me empiezo a sentir discriminada, ¿no? No, hay que... Pero a mí bueno. me cuesta, yo soy más de hablar, pero la verdad es que sí, estamos... ¿Dónde entonces compran estos? Repetí la editorial. En la editorial de los Cuatro Vientos. La editorial de los Cuatro sí, ellos lo reciben, lo envían a domicilio. Y bueno, estaba en la editorial Jenny, no sé, en un par de apariciones que tuve, como que... Bueno, pero se si vendió no, que mucho. pregunten. Que pregunten sí, Mercado Libre. Ya ahí vamos cerrando, ahí sí. van a entrar. Pero bueno, ahora viene otra etapa, así que se van a cumplir 44 años de las batallas de Malvinas. Sí, Y yo creo que va a ser un momento importante, donde las escuelas nos llaman. A mí me llamaron el 27 de marzo, voy a estar en la escuela primaria que hizo mi papá. Después de 44 años se enteraron que estuve en Malvinas y me llaman ahora para... Claro, bueno, tarde, pero bueno, Sí. la verdad que estoy muy contento que vaya a la escuelita donde salió todo. Ramón, porque ya tenemos que ir cerrando. Bueno. ¿Querés dejarnos tu Instagram si tenés o alguna cuenta de redes? Porque por ahí la gente te quiere conocer. Bueno, Ramón Garcés, ok. Ok, Creo listo. que es eso. Ramón Creo que Garcés, es eso, así ok. que... @Ramón Garcés, ok, y ya Sí. le han visto la cara, van a saber quién es. Bueno, te agradezco mucho, Ramón. Perdón que vine corriendo, hoy es un día muy No, importante. por favor. Y desde ya, gracias por tus servicios, por Bueno, haber combatido. muchísimas gracias por la invitación en y bueno, Malvinas. espero volverlas a encontrar. Un placer, Gracias. un placer. Gaby, regalamos estos dos libros entonces. Usted decide. Vamos a buscar quiénes son los dos primeros mensajes y bueno, los lo van a tener entrego- que venir a buscar por Vamos a acá. hacer más fácil. Se lo tengo en la radio, porque la radio no es. Ah, dale. San Martín 569, planta baja 1, Radio Belgrano. Martes, miércoles y jueves, de 3 a 5 estoy yo, atendido por sus propios dueños. Sí. Digo, no, es más fácil por acá de noche hasta que te bien. vaya Bueno, es más entonces, complicado. Este es Es más para fácil. vos. El anterior se lo ganó Ángel Haider porque es el primero que dejó mensaje. Ahora vamos a ver quién fue el primero que dejó un mensajito de audio. No sé, diré si tenemos algún mensaje de audio para irnos con nuestros oyentes. Directamente, sin despedirnos, nos vamos con los audios. Si no, ya está. Bueno, nos vamos nomás. Mañana. Los esperamos mañana a partir de las 19 horas en vivo aquí, como siempre, en 22 Noticias. Gracias por estar ahí. Muchas gracias, Gaby. Cientos nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Greco, con Leonardo Greco y equipo. La actualidad política sin vueltas. Análisis claro y debate abierto. Lunes a viernes de 12 a 14 horas por Canal 22 Web. Moranza, con Diego Moranzoni y equipo. Debate, análisis y las preguntas que importan. Lunes a viernes de 20:30 a 22 horas por Canal 22 Web. La Juntada, con Santiago Cuño y equipo. Un encuentro